Buenas tardes amigos, nos encontramos aquí en Breña Alta junto a unos aguacates que mira, vienen saliendo de maravilla. Buenas hojas, yo creo que van a germinar bien con las últimas lluvias, pero lo que no germina también es el seguro del aguacate. De eso y algunas cosas más vamos a hablar con Miguel Martín, que es el presidente de ASPA, que está aquí con nosotros. Miguel, ¿por qué no sale ese seguro de colectivo de aguacate? Bueno, pues yo creo que alguien o no ha hecho los deberes o Agroseguros no quiso meter un gol, porque lo que no tiene sentido es que un seguro colectivo, como que se estaba trabajando durante este último año o durante los últimos años, se pretenda que sea más caro que el seguro individual y con menos prestaciones. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros desde la organización profesional ASPA vamos a seguir trabajando porque este seguro tenga que aparecer en el mercado cuanto antes posible, y si no sale este año pues tendremos que decirle a los socios que se aseguren individualmente y que busquemos la fórmula para que el año próximo este seguro esté en marcha. Yo creo que tenemos que presionar a Agroseguros, tenemos que presionar a ENESA, tenemos que hacerle ver la necesidad de ese seguro, porque ese seguro colectivo sería el segundo en toda España y por lo tanto daríamos un paso importante, porque yo digo siempre lo mismo. Toda producción que esté sujeta a ayuda debía estar asegurada, y el ejemplo lo tenemos claro en estos días en el Península, donde las heladas han hecho un destrozo enorme en algunos que otros cultivos, principalmente en los frutales de hueso, que con lo cual pues en este verano vamos a tener muchos menos melocotones, muchos menos paraguayas, muchas menos nectarinas, y por lo tanto yo creo que tenemos que trabajar porque tengamos como mínimo ese seguro que nos permita de alguna manera bueno, pues estar cubiertas las espaldas, pero lógicamente un seguro colectivo es mucho mejor que un seguro individual. ¿Qué beneficios obtendría en este caso el asegurado? No, bueno, el beneficio lo vamos a tener igual que el año pasado. En este caso, el colectivo, siempre pensamos que al ser colectivo tendría que bajar la póliza, porque lógicamente más barato porque existe la intersolidaridad entre todos y entre las propias comarcas, porque lógicamente no siempre se afecta a todo el colectivo, con lo cual tenemos que pensar que el seguro del plátano no fue colectivo en principio, y si el seguro del plátano hoy no fuera colectivo estaríamos hablando de seguro que el doble de costo que tiene. Por lo tanto yo creo que la necesidad de que los seguros sean colectivos para que todo el mundo esté asegurado, y aunque a veces no se desee por el propio asegurado, que esté asegurado y que al final podamos recibir esas ayudas más baratas en el conjunto, porque siempre le viene mejor a Agroseguro y a nosotros. Lo que no entendemos es por qué Agroseguro se ha empecinado en no poner este seguro este año como experiencia piloto y irlo mejorando. Lógicamente no es un sector como el platanero, que prácticamente se sabía hasta la última parcela que estaba plantada. Eso es la realidad. Cuando se instaura el seguro colectivo del plátano teníamos otras condiciones diferentes como cultivo, pero yo creo que eso se puede caminar en 2 o 3 años. Miguel, una vez explicado lo del tema del seguro, los beneficios que tiene incluso económicamente, se estaba trabajando en la marca de aguacate, la IGP, en varias cosas, ¿no? Sí, yo creo que en este momento primero hacer un llamamiento a que cuando empiece la campaña aseguremos lo más posible, y la experiencia la tuvimos aquí en esta isla el año pasado con el incendio en El Paso y con el viento caliente en la zona oeste de la isla, con lo cual yo creo que es un motivo suficiente como para reconocer de que el seguro siempre es más barato si viene una catástrofe que no tenerlo. Y por otro lado yo creo que tenemos que seguir trabajando este año intensamente en la marca de garantía y en la IGP, porque lógicamente creo que es lo que nos puede diferenciar de ese batallón de aguacates que viene de Sudamérica, de esos aguacates que se producen en Península, que son como son. Yo no entro ahora en que sí son mejores poderes, pero son como son, y los nuestros son mucho mejores porque tienen una grasa y una calidad que el propio clima no los da. Por lo tanto, creo que tenemos que barajar, estudiar eso para empezar a enmarcar esa marca de garantía aguacate de Canarias. Hay cosas características que he aprendido en los viajes de ASPA, y una es el almendro. El almendro de la Isla Palma tiene una grasa muy especial que incluso si se pudiera utilizar, se utilizaba para los turrones de gran calidad, y no a comprárselo, por ejemplo, a otras regiones, e incluso importarlos como se están importando de California. Pero el aguacate también, el aguacate
de la isla de La Palma, por el agua mineral que utiliza, también tiene un nivel de grasa importantísimo, y eso los grandes, bueno, pues gourmet lo valoran mucho, ¿no? Sí, yo creo que esa es la gran base que nosotros tenemos, es decir, el aguacate hoy no hay que hacerle publicidad en el sentido de que hay un mercado europeo muy amplio, pero sí que al final cuando vayamos a Europa tenemos que presentar un aguacate como lo tenemos aquí, con una exquisita calidad, que al final es la que nos va a diferenciar ese posible precio diferenciado con respecto a los otros aguacates que se producen, ya digo, en península, con muchas menos horas sol y con muchas menos cantidad de grasa, y los que vienen de Sudamérica, que bueno, por otra serie de circunstancias, muchas veces se cogen pues en un grado que no es el óptimo, porque tienen un viaje muy largo, y el de Canarias pues se permite que con un viaje corto esté en el mercado. Por lo tanto, esa diferenciación tenemos que trabajarla. Ese IGP del aguacate de Canarias y esa marca de garantía primero y el IGP luego, tenemos que trabajarla si queremos diferenciarnos. Nosotros en Canarias siempre digo lo mismo, somos una gran finca de cualquier parte de Centroamérica. Todos los aguacates de Canarias es una finca en Sudamérica, pero sí que tenemos que trabajar es la diferenciación de la calidad, como cualquier de otros productos que tenemos, los plátanos, los vinos. Esa diferenciación es la que nosotros nos puede permitir seguir con una agricultura, si no al final pues fracasaremos. Cantidad no tenemos, tenemos mucha calidad. Ustedes, amigos, seguro que se están preguntando que cuántos aguacates más se pueden plantar. Vamos a preguntárselo a Miguel. Miguel, ¿se puede plantar muchos más aguacates? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que ver si vamos a plantar más aguacates es primero a dónde lo vamos a plantar, porque no toda la isla sirve para aguacate, porque hay unas partes altas que posiblemente vayamos a coger de 2 o 3 años una cosecha de aguacate, y también pues bueno, en algunas otras zonas que tengamos el agua previo. Es decir, yo creo que cuando decimos, bueno, tenemos que tener el terreno, tenemos que roturarlo, tenemos que poner el riego, también tenemos que tener el agua. Yo espero que las condiciones de infraestructuras de agua que estamos haciendo últimamente pues nos permitan tener ese agua más repartida, o ese agua en todas las zonas de la isla, y por lo tanto se puedan plantar, pero sí que se podrían plantar más aguacates porque el mercado europeo es inmenso con respecto a eso. Lo que sí que tal vez estamos hablando de otros precios. Otros precios que no son los precios que estamos acostumbrados ahora, porque bueno, este año también hubo un parón en un momento determinado, y eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar, que después de un precio que mantengamos una cierta rentabilidad, tenemos que empezar a exportar, y La Palma es la primera que tiene que empezar a exportar, porque claramente es la que más produce aguacates y la que menos mercado local tiene. En circunstancias de este año hubiese tenido que exportar mucho más si hubiésemos tenido cosecha en la otra parte de la isla, pero bueno, hoy se presenta muy bien la cosecha en la zona este, por lo menos se está presentando muy bien, seguro que en la zona oeste también. Por lo tanto, tenemos que pensar en el año próximo en que tenemos que empezar a exportar aguacates mucho tiempo antes. Es decir, no esperar a que el mercado local esté abarrotado, sino que tenemos que tal vez tener un mercado europeo de aguacates de exportación durante más tiempo. Y fiable, claramente. Quizás los precios no sean iguales, pero bueno, si somos capaces de podar, de manipular, de hacer las labores culturales y tener una producción estable, eso sería un éxito importante, que es también pues lo que trabajamos de formación, que es lo que nos va a permitir un poco, bueno, creer que no solo es plantar aguacates y que en un momento determinado es cogerlos y ya está, no. El aguacate lleva muchas más cosas. Y bueno, se hablaba que lo importante en este caso para replantar, el que quiera replantar, es que haya agua. Sabes perfectamente bien que están trabajando 2 desaladoras, ahora viene otra más pequeñita y después vendrá otra mayor. Y bueno, pues ahí está manteniéndose esa agua, pero lo importante es que lleguen las redes, ¿no? Sí, pero las redes no van a llegar este año, porque por mucho que queramos no hay tiempo material para que las redes lleguen, porque tendremos que hacer primero las vías, o poner esa red por encima provisional, pero que lleva un tiempo. Es decir, nos guste o no, va a llevar un tiempo. Por lo tanto, lo que sí está claro es que la zona sur del volcán tendrá que regar este año con agua desalada. Pero yo digo lo mismo, no estemos en contra permanentemente del agua desalada, porque la agricultura en Gran Canaria existe hace más de 60 años con agua desalada y no ha pasado nada. En Tenerife también. En Tenerife también, hasta en el Hierro hay desaladoras. Es decir, que no creamos que es que nosotros somos más papistas que el Papa y que al final nosotros lo sabemos todo, ¿no? La desalación del agua existe y hay fincas que producen, y que la agricultura en Gran Canaria, por su propio mercado local que tiene, es mucho más amplia que lo que es la agricultura en la isla de La Palma, porque es mayor la isla. Y sí, produce con agua desalada, que no nos gusta tanto, es verdad.
tenemos que llegar con las redes del norte, sí, pero primero con las redes del norte hacia el sur. Y a posteriori, nosotros seguimos defendiendo que el anillo de circunvalación, que será un agua a posteriori para tener allí, tendrá que ir por la parte alta de Fuencaliente. Nosotros no vemos la parte de la orilla del mar, no la vemos hasta este momento porque creemos que es una obra que podrá hacerse en el momento que decidamos hacer la carretera, sí, Remo, La Zamora. Y en ese momento es donde, por ese túnel que hagamos, es donde podemos poner todo ese tipo de redes de agua. Pero por Fuencaliente sí, con energía renovable que la tenemos en Fuencaliente, porque yo creo que viento y sol en Fuencaliente es lo que nos falta. Por lo tanto, como nos falta, pues es poner un molino adecuado o unas placas fotovoltaicas que nos permitan tener esa energía para elevar el agua y botarla a la parte alta de Fuencaliente. Pero eso tarda más tiempo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que plantar, y plantar o capar o replantar o hacer lo que haya que hacer en estos meses para no perder otro año. Y por lo tanto tenemos que tener ese agua, pero digo diciendo lo mismo, yo sigo incidiendo en el agua desalada. Y después, bueno, de paso, pues seguir haciendo esas obras que sabes que se ha firmado con Sellasa algún que otro convenio, que bueno, que son interesantes de cara a lo que son las infraestructuras de cara a un futuro. Tenemos que recordar también que agua que sale de Aduares, que viene paralela a la pista de Fran Santana, pero mucho más abajo, y que ya está cayendo en Cuatro Caminos. Sí, esa es una obra que ahora se está poniendo otro tubo paralelo al tubo que estaba de incendio, y con lo cual en poco tiempo va a tener 700 pipas en vez de 380 como están pasando en este momento. El dato último que tengo, pueden ser 10 pipas arriba, 10 pipas abajo, pero que va a pasar a tener 700 pipas. Con la zona de Cuatro Caminos, esa afección sí va a tener ese riego de ese agua de Aduares, pero digo que el resto de la zona de las Ollas Remo sí que tiene que tener el agua desalada. Pero bueno, creo que podemos ya empezar a hablar de una cierta normalidad si empezamos a plantar en el próximo mes de junio, julio, o gente que ha decidido ya estar capando y bueno, para cosechar en otra época. Lo que sí que sería conveniente es que no desvirtuáramos mucho la zona, porque si al final tenemos producciones fuera de la época normal en la zona, podían repercutir a otras zonas de la isla, a otras zonas de Canarias, porque está claro que al final a nosotros nos interesa tener ese 1.000.000 de kilos diarios, pero no mucho más. Si tenemos muchos más kilos, corremos el riesgo de que tengamos que empezar a hacer retiradas. Por lo tanto, creo que tenemos que ser conscientes de decir, oiga, ¿cómo programamos esto que nos permita de alguna manera no desvirtuar el resto de la producción? Porque está claro que hay otros que tenemos que producir cuando la naturaleza quiere, no cuando queremos nosotros. La retirada ya la ha hecho directamente el volcán. Le hemos pasado de 8 millones de kilos y más o menos ahí están esas marcas que, bueno, pues trabajando en el mercado, incluso con tendencias y rumores a subidas de precios. Pero hablamos de otra pista, la de San Isidro, que también, bueno, pues va avanzando y por allí irá, bueno, pues esa conducción de agua que es una conducción de agua privada, pero es las Ollas Remo llega. Sí, esa primera obra la está asumiendo la Consejería de Agricultura, que es la de San Isidro, que va a permitir regar toda esa zona, que es bastante amplia, y después la otra segunda parte la va a asumir el Consejo Insular, sea de tipo de ayudas como vengan, no lo sé, pero lo va a asumir el Consejo Insular, es quien está haciendo el proyecto y quien está definiendo esa vía. Está claro que al final tenemos que unir Ollas Remo, pero bueno, yo creo que lo importante es que después habrá todo ese tipo de instalaciones, seguramente, por esa carretera famosa de la costa que está cuestionada, sí, pero que creo que, bueno, que esperemos que en estos días, pues, tengan la decisión las distintas administraciones y que al final, pues como nosotros hemos dicho, creo que lo importante es que hagamos la carretera porque corre el desarrollo de toda la isla o de la gran comarca, desde Tazacorte a lo que sería Fuencaliente. Pues bueno, pues es importante definirla bien definida, pero que lo que pedimos es que hagamos el trazado lo mejor posible, que nos permita pues tener la afección menos posible en algunas zonas. Está claro que va a haber alguna que otra hectárea o alguna fanegada de plátanos que se va a coger, pero que nosotros entendemos que si son 2 será mejor que si son 4, que si son 8, si son 10. El PROCAN habla de 10 hectáreas que podría haber cogido, ¿no? Sí, en ese primer estudio que se planteó, sí, pero yo espero que en la reunión que van a tener las administraciones el próximo lunes, pues puedan definir claramente esa posible alternativa.
tenemos que la ventaja de que cuando se hace un proyecto por vía de emergencia, pues se puede más fácil cambiar cualquier tipo de trazado o se puede llegar a ese consenso, porque bueno, lo importante es que se ha declarado la obra de emergencia y que ya está el dinero para hacerla. Por lo tanto, creo que ese es el paso importante, porque por un régimen normal hubiésemos estado hablando de 3-4 años, porque lógicamente desde que podamos y pasamos esa lava, está claro que el desarrollo económico de esa parte de la isla es necesario. No solo la agrícola, sino el resto del desarrollo económico, pero lógicamente también nos afecta a nosotros, porque cuanto antes podamos pasar más arriba o más abajo en esa pista que se está planteando por la parte alta de nuevo y no tener que pasar esas 2 horas para llegar a Puerto Nao a diario, está claro que cuanto antes lo hagamos mucho mejor para todos. Hoy mismo, Miguel, sabrás perfectamente bien que ya chocaron los cucharones, las 2 palas que iban de cabecera en la obra La Laguna de las Norias. Bueno, pues eso es una buena noticia, porque tal vez cuando hablamos de meses tal vez podemos reducir días, y si reducimos un día está claro que al final estamos beneficiando a un montón de gente que hace ese trayecto a diario. Por lo tanto, todo el esfuerzo que podamos hacer, con todas las medidas de seguridad que hay, porque yo creo que tenemos que seguir siendo conscientes de la necesidad de esas medidas de seguridad para el que trabaja, para el que la va a usar, para todo lo necesario, porque yo creo que, bueno, que un volcán de esta envergadura que no haya tenido pérdidas humanas es importante seguirlo manteniendo, y por lo tanto creo que las obras a veces nosotros como profanos no las vemos, pero después hay una serie de inconvenientes a la hora de hacerlo. Para eso está el equipo científico que está ahí diciendo dónde y cómo se puede hacer, y también pues esos sensores que nos permiten pues poder acudir a las fincas. Seguimos con los gases, pues los gases desaparecerán un día, pero bueno, es la naturaleza, ante eso no podemos luchar si no tenemos protocolos de actuación. Lo que yo creo que al final lo que tenemos es que empujar todo para que las cosas vayan saliendo, y vayan saliendo para buscar la normalidad de esta isla lo antes posible. ¿Cuándo será? No lo sé, pero seguro que sí puede ser en un año mejor que en 3. Ayer mismo hacían una pequeña incursión en Puerto Nao, y me contaban que al final tuvieron que virar hacia atrás, porque tuvieron que entrar con mascarillas antigases, porque había una cantidad de gases importantes. Lo que muchas veces la gente no entiende y se supone es que si la fajana está allá en las ollas y los gases están en la bombilla de Puerto Nao, ¿cómo llegan? Hablan de un tubo volcánico del año 1949 que estuviera ahí y que pudiera unir esas zonas, ¿no? Sí, pero tenemos que ver que gases salen por nuestras fosas sépticas un día normal de viento sur, y si hay un olor dentro de las casas diferente al resto, bueno, pues que vive en una isla volcánica que debajo es muy porosa y que tiene una serie de canales y que se intercomunica, y por eso tenemos las bucias, y nosotros decimos no, que nosotros hacemos una bucia y ponemos el pozo negro ahí y no, en la vida lo llenamos. Claro, un río de agua que le pongamos no llenamos. Si no fuera así, pues tendríamos presas, tenemos balsas porque no podemos tener presas porque se nos va el suelo. Pues esa es la realidad, y por lo tanto esperemos que los científicos sepan. Nosotros no sabemos, por lo menos yo no sé de casi nada, con lo cual creo que al final pues está claro que hay gente que está preparada, que vive de eso, que está en eso todo el día, y que yo estoy seguro que a ellos lo más que les gustaría es decir, mire, esto se ha acabado en todos los gases, a vivir lo mejor posible y a sacar adelante esta isla. Yo estoy seguro que ellos están en ese trabajo. Lo que pasa es que nosotros como ciudadanos a veces no lo entendemos, y como no lo vemos, creemos que no existe, y esa es la situación que nos puede crear algún que otro problema. Bueno, vamos a poner en un aprieto a Miguel Martín. Algunos ya lanzan rumores que esa carretera nueva y tal no es necesaria, teniendo la de San Isidro y teniendo la otra, ¿para qué van a hacer esa? A gastarse ese dinero. Yo pienso que en todas las islas las obras del litoral son importantes. Bueno, yo creo que en este momento la oportunidad que nos ha dado el volcán es de mirar a futuro. Exacto. Por lo tanto, yo creo que tenemos que mirar más allá de un año, de 2, de 3, o mirarnos el ombligo y decir, bueno, que yo salve mi problema, que el resto no. Yo creo que esto es un problema en conjunto de toda la isla, que ha afectado a gente muy afectada, eso es la realidad, que otros estamos muy poquito afectados con respecto a esas personas que lo han perdido todo, pero que a partir de ahí, todas las ayudas necesarias para los afectados, pero que a partir de ahí yo creo que tenemos que mirar el futuro, y lógicamente ya digo que con ese trazado que pueda ser alternativo, que pueda ser mejorable,
por los propios técnicos, que son los que han redactado, porque tenemos que pensar que los gabinetes técnicos de los municipios estuvieron trabajando junto con los equipos técnicos del Cabildo, y me supongo que los del Ministerio habrán visto algo de eso, por lo tanto yo no voy a cuestionarlo. Creo que todo lo que sea mejorable para que haya menos afección, pero sí que creo que el desarrollo de la isla, pues tal vez si hubiésemos tenido la carretera de Fuencaliente, el Remo, pues estaríamos hablando de otra cosa. Totalmente. Y tal vez hemos estado discutiendo 40 años por ella, porque dirán, no, es que es muy cara y no se hace, pero tenemos que pensar que de Maspalomas, que de Melonera a Mogán hay 10 túneles. Y están, y no ha pasado nada, y han costado un montón de dinero. Pues también La Palma puede tener otro túnel más, que tiene mucho, pero puede tener otro túnel más. ¿Cómo es posible, Miguel, que en un momento de estos de emergencia, donde el agricultor, el ciudadano que vive en esas zonas de ahí, que incluso se han producido robos en Portonao, y la bombilla, y quiere el dueño pues ir abajo y mirar cómo están las cosas, se cuestione por parte de una agrupación ecologista si se hace un embarcadero o no se hace un embarcadero en un momento de una emergencia como esta? ¿Cómo es posible eso? Porque yo creo que a veces lo que estamos acostumbrados en esta isla es, cuando no queremos que se haga nada, es criticarlo por criticar. Y lógicamente, bueno, pues el embarcadero habrá quien puede cuestionar que sea antes, que sea después, que porque no está hecho desde el principio. Ya digo que este volcán viene un día de repente, el 19 de septiembre, sin nadie esperarlo. Cuando nos levantamos el 19 por la mañana, seguro que nadie pensó que a las 3 de la tarde tendríamos un volcán dando tampidos, y que a partir de ahí no hay protocolos, con lo cual lo que tenemos es que, yo creo que, dicho esto, es mirar al futuro para buscar soluciones que nos permitan. El embarcadero se quedará allí y servirá para que, más que sea, barcos de recreo vayan y vengan y estén, y hay desarrollos turísticos que nos permiten pues hacerlo. Lo que pasa es que, claro, si ahora yo no quiero que se rompa esto porque hay un animalito, porque hay una planta, porque hay no sé qué, no quiero porque me toca un pino. Bueno, pero es que tenemos que vivir de algo. Es decir, esta isla tiene que vivir de algo. Siempre hay un lagarto, un saltamonte, un bicho ahí raro que aparece. Yo creo que a veces lo que queremos es rizar mucho el rizo. De algo tenemos que vivir, porque si no, lógicamente, lo más fácil sería entonces nos vamos todos, dejamos la isla virgen y dentro de 500 años venimos y la vemos, y posiblemente hay muchos pinos que están cerca a la orilla del mar, hay otras cosas que estarán cambiadas, tal vez el rabogato nos ha invadido mucho más, o tal vez otra de las plantas que hemos dejado aquí. Pero bueno, pero tal vez algunos de los que hablamos ahora y se nos llena la boca, tal vez hemos venido un día con un bulbo, con una planta distinta, exótica, que había en un sitio determinado. Exacto. Por lo tanto, yo no digo que el que trajo el aguacate hace 300 años, el antillano que vino de Cuba, venía haciendo un delito. No, no, él lo trajo y ahí está. Pero bueno, démosle la utilidad necesaria. Que hoy tenemos unos mecanismos para que cuando salimos de viaje no traigamos bulbos, no traigamos plantitas exóticas que nos pueden hacer un daño tremendo. Pues sí, hoy tenemos los medios, pues traigámoslos como tengamos que traerlos. Pero yo creo que no podemos cortar el desarrollo socioeconómico de una isla. Es decir, vivimos en una isla y lo que tenemos que hacer es lo más compatibles con el medio ambiente. Y eso nosotros lo hemos sabido hacer durante mucho tiempo. Es decir, esta isla ha tenido... esta isla que estamos aquí mirando hacia el monte de la Breña tuvo una época donde prácticamente se pasaba hasta casi al otro lado de la isla para fomentar el monte, porque se vivía del monte. Hoy está el monte ahí que va a llegar a la carretera Llanito, pasado unos años, porque el monte ha crecido. Es decir, lo que no podemos decir que una isla que hoy tiene más monte, que hoy tiene más árboles, al final estemos diciendo que es que estamos desertizándola, no, para nada. Y tenemos que hablar de cultivos de regadío sostenible, con todo el ahorro del agua necesario. Tenemos que hablar de una agricultura sostenible, con menos gasto, pero todo eso somos capaces de hacerlo los agricultores porque lo hemos hecho. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo. Hace 20 años a nosotros nos dicen que sin dimetoato podemos cultivar plátanos y sin nematicidas, y nos dicen que de ninguna manera. Pues hoy lo producimos de esa manera, con muy poquitos productos para los tratamientos, y lo seguimos produciendo. El agricultor sabe cuándo lo tiene que hacer, y el agricultor y el ganadero son gente que viven siempre acorde con el medio ambiente. Lo que tenemos que ponerle son los mecanismos para que lo que él produce tenga un precio que le permita vivir de ese rendimiento. Y al final tenemos que convivir todos, los agricultores, los empresarios, los ciudadanos, y cuanto más economía tengamos circular en torno
a lo que producimos en la isla, mucho mejor. Por ahí sí que tenemos que hacer una apuesta importante, y ahí sí estoy yo con gran parte de los ecologistas. Tenemos que hacer una apuesta por consumir lo que producimos. Y hay otras islas donde, y el ejemplo es el del Hierro, donde son mucho más patriotas en ese aspecto de decir consumimos lo que producimos. Nosotros nos falta todavía una cultura, porque después ya ahora somos capaces de consumir mucho queso, de consumir mucho vino, porque nos hemos dado cuenta que lo que hacemos es exquisito.